Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es 3 de mayo y es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y aunque España pasa a estar en el puesto número 30 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024 de Reporteros Sin Fronteras, ascendiendo así 6 posiciones respecto al año pasado cuando ocupaba el número 36, los ataques a la prensa libre en nuestro país las últimas semanas han sido constantes por parte del gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, el informe señala que España no se salva del deterioro global del periodismo por la presión política, pero resiste, dice, en un escenario mundial desalentado. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE, ha denunciado los ataques al libre ejercicio del periodismo para acallar las voces críticas con determinadas prácticas antidemocráticas, como los señalamientos. La advertencia de la FAPE se produce mientras Sánchez insiste en culpabilizar a la oposición y a algunos medios de comunicación de fabricar bulos y mentiras. Lo hizo en su declaración institucional desde la Moncloa, tras 5 días de reflexión sobre su futuro político y donde no permitió la presencia de periodistas. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Y lo volvió a hacer tan solo unas horas después en una entrevista en Televisión Española. De estas páginas web que están financiadas con distinto dinero, tanto de gobiernos autonómicos o de gobiernos municipales del Partido Popular con la ultraderecha, como de determinadas empresas. Pero esto de controlar a los medios viene de lejos. El año pasado, en enero de 2023, el secretario de Organización de los Socialistas, Santos Cerdán, había anunciado la creación de un comité contra la desinformación de la derecha. Es evidente que ante las campañas de fake news, de mentiras, de falsedades, que no solo en España, que lo está haciendo la derecha y la extrema derecha a nivel mundial, y en España principalmente Partido Popular y Vox, están utilizando la mentira, la falsedad y los fake news para informar a los ciudadanos sobre falsedades. Necesitamos tener un comité, organizarnos para desmontar esas mentiras. ¿Pero qué dice la Constitución en su artículo 20? Que se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando, dice, el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Pero no solo es la preocupación de este gobierno por los bulos. Es cómo este gobierno ha tratado a la prensa durante estos 5 años. En febrero del año pasado, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, coincidiendo con las informaciones sobre Tito Berni, ya saben, quien fuera diputado del PSOE desde el año 2019 y que estaba involucrado en una trama de extorsión, se enfadaba con un compañero de ABC por su pregunta sobre este caso de corrupción que salpica a los socialistas. He dicho que una cosa es cenar y otra corromperse. Me parece que incluso tú podrías coincidir con esto. Pero es que no quiero entrar en esto. ¿Algún diputado se ha puesto en contacto con el grupo para que... Hombre, eso es relevante. Pero no ha sido la única ocasión en la que Patxi López ha contestado de malas formas a la prensa. Otro compañero, acreditado en el Congreso y con el mismo derecho que el resto para preguntar, el portavoz de los socialistas le contestaba así. A ti no te voy a contestar nada, y nunca. Se supone, señor López, que los políticos están no solo para gobernar, sino también para contestar las dudas que puedan surgir a la ciudadanía, ya sean de derechas o de izquierdas. Y esas dudas llegan a ellos, a los políticos, en forma de preguntas a través de los periodistas. El no contestar a un compañero porque no le gusta el medio de comunicación en el que trabaja es una forma de discriminación y de señalamiento, porque tienen el mismo derecho a preguntar que el resto de medios. Además, un político también tiene que saber aguantar las críticas, vengan de donde vengan, pero esto parece que tampoco les gusta. Y si no es
escuchen lo que había encargado el ministro de Transportes, Óscar Puente, a su equipo el pasado mes de abril. Lo contaba en Onda Cero. Le he encargado un trabajo a mi equipo, ¿no? Que me cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta. Con todo tipo de insultos, físicos la mayoría. Y los anteriores no soportaron ningún insulto. ¿De verdad me lo está diciendo? A este nivel no. A este nivel no. Con esta constancia no. Con esta utilización sistemática del insulto para hacer política y la deslegitimación no. Que se lo digan, por ejemplo, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha tenido que escuchar y aguantar insultos y descalificaciones desde el mismo día que puso un pie en la Real Casa de Correos. Y no solo hacia su persona, también hacia su familia, que es exactamente la excusa que puso Sánchez la semana pasada para acogerse 5 días de reflexión. Ayer, 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, ante esta tormenta de ataques a la prensa, Ayuso hacía esta defensa. Hoy que lloramos la pérdida de Victoria Prego, añoramos aquellos años y aquellos trabajos periodísticos en una España que quería levantarse unida, libre, sin ira, sin perderse en las diferencias. Y un periodismo de raza, de fuentes, de investigación, comprometido con contar la verdad, sin otro afán ni búsqueda de protagonismo, fortaleciendo así nuestras instituciones, la política y el buen nombre de España. El Gobierno y sus socios, a los que también en muchas ocasiones incomodan las preguntas de algunos periodistas a los que luego señalan, tendrían que hacer un examen de conciencia y ver por qué un país como España se encuentra en el puesto 30 de libertad de prensa, muy por detrás de países como Portugal, que está en el puesto 7, y muy lejos de Noruega, Dinamarca y Suecia, que ocupan el primero, el segundo y el tercer puesto en esta lista.